Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que vamos a compartir el día de hoy es programación en la Escuela Superior de Ingeniería. Esta es la clase número 2, el video número 3. Vamos a ver el día de hoy 3 problemas de cómo escribir un algoritmo, ¿ok? Muy sencillos. Un algoritmo muy sencillo. Vamos a hacerlo, a tratarlo de explicar, ¿ok? El primer problema me dice lo siguiente. Supóngase un número entero n del que se requiere probar si es divisible o no entre 3. ¿Ok? Vamos a ver. En este caso, la definición del problema es el mismo enunciado. Probar si un número entero n es o no divisible entre 3. O sea, ¿cuál es el problema? Ver si dicho número se puede dividir entre 3 y me da un número entero. Este caso se trata de un problema simple de aritmética. Nosotros vamos a identificar dos cosas en la etapa del análisis. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera situación que vamos a poder identificar son los elementos de entrada. ¿Cuáles serían los elementos de entrada? Bueno, que nosotros vamos a poder introducir un número entero de valor n. Esa n significa que es cualquier valor, puede aceptar cualquier valor, pero solamente que sea entero. ¿Ok? Entero. Y vamos a poder identificar un elemento de salida que sería una respuesta, que únicamente diría sí o no, si es o no es. ¿Ok? Entonces ya identificamos en el análisis el elemento de entrada, que va a ser el número que el usuario va a teclear, y la salida, que es la respuesta si es o no es, o un sí o un no. Ahora bien, para la resolución de este problema conocemos la definición de la divisibilidad, que un número n es divisible entre otro número, vamos a ponerle k, si la división n entre k es exacta, ¿ok? Si nosotros ponemos n entre un número k y esto es igual a exacto, un número exacto, o el resto es 0, quiere decir que es divisible el número, ¿ok? Si el resto no es 0, si el resto es cualquier otro número, quiere decir que no es divisible únicamente. ¿Sale? Asimismo, existen métodos que presentan diferentes grados de dificultad para un ser humano. Realizar la división de un número n entre k y comprobar si es exacta, y efectuar la suma de las cifras que componen el número en base 10 y verificar si el número es divisible entre 3. Ok, pero ¿cómo realmente? De acuerdo con la naturaleza del ser humano, él puede aplicar con mayor facilidad el segundo método, efectuar la suma de las cifras que componen el número en base 10 y verificar si el número es divisible entre 3, haciendo una división normal de toda la vida. Debido a que la división de la suma de las cifras y el cálculo mismo de la suma son más simples que la división inicial. Sin embargo, para la computadora es lo mismo realizar la división de un número grande, por ejemplo, 78.564.589 entre 3, o la división de 52 entre 3. Es lo mismo, para la computadora lo va a hacer igual de rápido y la misma dificultad. En el segundo caso, en cambio, es necesario hacer la extracción de las cifras y luego la suma de las cifras. Entonces la resolución del simple problema, como lo establecen, vamos a establecer aquí 3 pasos, ¿ok? Para esto hay un factor o un criterio de divisibilidad en el caso del 3. Un criterio de divisibilidad en el caso del 3 es que si yo tengo un número, por ejemplo, 7, 8, 5, 6, 4, 5, 8, 9, en este caso, me dice el criterio de divisibilidad que si yo sumo todas las cifras de forma individual, o sea, si yo hago aquí más
o sea, la cifra del número en forma individual, y esto me sale un múltiplo de 3, quiere decir que es divisible entre 3. Aquí en este caso sería 7 más 8, 15, más 5, 20, más 6, 26, más 4, 30, más 5, 35, más 8, 43, más 9, 52. 52 no es divisible entre 3. Lo podemos comprobar en la computadora, en la calculadora, perdón. Sale 52, no es divisible entre 3, o no es un múltiplo de 3. Me queda una parte fraccionaria. Por lo tanto, podemos decir que ese número 78.564.589, si lo dividimos entre 3, no va a ser divisible entre 3. Aquí está la parte que no es divisible. ¿Ok? Basándonos en el criterio de divisibilidad. ¿Podemos escribirlo el código así? Yo creo que sí. Podemos ir otra alternativa que nosotros querramos también. En este ejemplo se hace la lectura del número n. ¿Ok? El programa hace la lectura del número n. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Se toma el resto de la división de n entre 3, o sea, la operación de la división, ¿sale? Y según el valor del resto se escribe sí o no. ¿Vale? Ese puede ser un algoritmo. Se hace la lectura del número, o sea, introduces el número, se toma el resto de la división entre n y 3. Si hay resto, ¿sale? Solamente nos enfocamos en el resto. Si el resto es 0, el valor se pone sí. Si el resto es algún otro número, el valor se pone no. Únicamente, ¿sale? Entonces la operación aquí sería n entre 3, la operación que la computadora va a hacer. Y conforme tenga yo un resto, se escribe sí o no, dependiendo de los valores. En la etapa de fin de análisis, los pasos a seguir resultan muy claros. En tanto, en el paso del diseño se formalizan aún más y lo describe sin ninguna ambigüedad. Durante la implementación, que es la última etapa, es preciso saber cómo introducir los valores de entrada a la computadora y cómo hacer el programa. Ok, vamos a ver otro ejemplo que es un poquito más sencillo, creo yo. Vamos a ver, dice, se desea diseñar un algoritmo para saber si un número es primo o no. ¿Qué podemos nosotros saber que es un número primo? Un número primo es aquel que solamente se puede dividir entre ellos mismos y el decimal. ¿Ok? Entre ellos mismos y el decimal. Entonces, podemos enumerar algunos números primos como el 2, el 1, por default el 1, el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Así como los números son infinitos, también los números primos hasta el día de hoy no hay un fin todavía. Van saliendo cada vez más números primos, ¿ok? Por ejemplo, el número 9 no puede ser número primo. ¿Por qué? Porque se divide 9 entre 9, 1, 9 entre 1, 9. Pero también tiene subdivisiones, que es 3, 9 entre 3, 3. Por lo tanto, ese no es un número primo. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros escribir un algoritmo de esto? Vamos a ver. Vamos a copiar aquí, vamos a quitar. Y me queda entonces como 1. Inicio. Muchas veces algunos autores recomiendan ponerle el valor de inicio. En el anterior no lo pusimos,
Pero en este sí, vamos a ponerlo, ¿no? Para saber dónde inicia. Acuérdense que un algoritmo debe de ser finito. Entonces, al ser finito, tiene un inicio y tiene un final. ¿Ok? Entonces debemos considerar el valor de inicio. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner x igual a 2. ¿Ok? Como es un algoritmo, lo vamos a expresar. X igual a 2, o sea, x es una variable que representa a los divisores del número, ¿ok? Del número que se busca, o sea, n. Vale, ya declaramos aquí una variable, que x, no una constante, perdón, porque x siempre va a valer 2, x igual a 2, ¿ok? Es una constante en este caso. Tercer paso, vamos a dividir el valor n, o sea, el valor que introduzcamos, por x. O sea, la operación que la computadora va a hacer, n entre x. El valor que introduzcamos lo va a dividir entre x. Si el número, o bueno, si el resultado de n sobre x es entero, entonces n no es un número primo y va a bifurcar, o sea, va a ir a direccionarse al punto, vamos a ponerle a otro punto, pero no sabemos cuál punto. Bueno, vamos a dejar esto aquí. No es un número primo, ¿ok? Ahí estamos. Número 5. ¿Qué va a hacer? Vamos a sumar 1 a x. Ahora x ya no va a valer 2, sino va a valer 3. ¿Ok? Por lo tanto, x es igual a x más 1. En este paso. Si x es igual al valor de n, entonces n es un número primo. ¿Ok? En caso contrario, regresar al punto 3 y punto 7 final. Entonces, aquí en este punto 4, si no es número primo, bifurcar al punto 7. Vamos a explicar qué es esto, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Vamos a suponer, en este caso, vamos a suponer que yo tengo un número. Dice que x es igual a 2, ¿ok? X es igual a 2. Siempre va a ser igual a 2 al iniciar el problema. Ahora, yo introduzco un número. Imagínense que yo introduzco el número 5. Esta n yo la voy a introducir con el teclado. N el valor es de 5, pero x vale 2. ¿Ok? Ahora, en el paso 3, va a ser la división de 5 entre 2. Esto claramente no es un entero. ¿Ok? Dice, si el resultado de n es entero, entonces n no es número primo. En este caso no es entero, es no entero. Al ser no entero pasamos al punto 5, que sería sumarla a x es igual a 2 más 1, o sea, x más 1. X vale 3. ¿Ok? Si x es igual, hace una comparación, ahora x vale 3. X debe ser igual a n. En este caso no es igual, es diferente, porque 3 es diferente de 5. ¿Ok?
Entonces, no, al ser igual es número primo, pero en mi caso no es número primo, no es igual. En caso contrario, o sea que sea desigual, vamos a regresar al punto 3, a hacer la división. 5 sobre 3. Esto sigue siendo no entero. Nos pasamos al punto 4, luego al punto 5, que sería el aumento de nuevo de x, que sería 3 más 1, se vuelve igual a 4. 4 es diferente de 5. Hace la comparación el programa. Volvemos a la división. 5 entre 4. Esto es no entero. Me da fraccionario o decimal. Vuelve al punto 3 porque es no entero. En caso contrario, es al punto 3. Hace el bucle hacia el dividir entre 3. Hace la división. 5 entre 4 no es entero. Vuelve a sumarle a x. Le sumamos otro valor. 4 más 1. Al ser esa suma, el valor de x es igual a n. 5 es igual a 5. Entonces, el valor del número es primo, porque estos son iguales. Y terminamos el programa y el enunciado que va a imprimir es el número es primo. ¿Ok? Ese es el bucle que hace. Si la división fuera de forma directa, por ejemplo, que yo en el primer paso, que n valiera 3, o que valiera 2, que yo introduzca el número 2, al hacer la división me va a salir 2 entre 2 es igual a 1. Entonces no es número primo y vamos a bifurcar acá. ¿Ok? Y quedaría, en ese caso quedaría así el problema. Ese sería prácticamente un algoritmo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer más en clase para que salgan las dudas y podamos resolverla. ¿Ok? Chequen la actividad que les voy a dejar para esta semana. Es igual, solamente trata de poner ejemplos de algoritmos, etcétera. Muy sencillo, ¿sale? Chequen los archivos de apoyo que les voy a dejar en la página, en la plataforma, para que lean un poquito sobre esto de algoritmos y diagramas de flujos, la simbología, etcétera. ¿Sale? Nos vemos en clase el día sábado.